Yo solo quería entregarle unos documentos a César. Papeles del seguro que necesitaba firmar urgente. Nada más. Pero cuando llegué a su casa esa tarde de martes, algo no estaba bien. El portón estaba entreabierto, lo cual ya me pareció extraño porque César siempre es muy cuidadoso con la seguridad. Me bajé del auto y caminé hacia la entrada principal. Ahí fue cuando lo vi. Un zapato de mujer. Pero no cualquier zapato. Era ese zapato rojo de tacón medio que le regalé a Dolores para nuestro aniversario número 38. Lo reconocería en cualquier lugar del mundo. Ese zapato estaba ahí, abandonado junto a la puerta, como si alguien hubiera salido corriendo y lo hubiera perdido en el apuro. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Dolores me había dicho que iba a pasar la tarde con su hermana Marta, del otro lado de la ciudad. ¿Qué hacía su zapato aquí? Me quedé parado ahí, mirando ese pedazo de cuero rojo, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez César se lo había pedido prestado para algo. Tal vez Patricia lo había traído para repararlo. Mil posibilidades pasaron por mi mente, pero ninguna me tranquilizaba. Decidí tocar la puerta. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Nada, pero sabía que había alguien adentro porque escuchaba ruidos. Ruidos extraños. Susurros. Gemidos ahogados que venían desde el fondo de la casa, desde donde supuse que estaba el dormitorio principal. Giré la manija de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Entré lentamente, tratando de no hacer ruido. La sala estaba en penumbras, las cortinas corridas. Sobre el sofá había ropa tirada. Ropa de mujer. Ropa que reconocí inmediatamente, el vestido azul que Dolores había usado esa mañana cuando salió de casa. Los susurros se hacían más claros ahora. Eran voces. Una voz de hombre que reconocí como la de César, mi yerno. Y una voz de mujer que me helaba la sangre. Era Dolores, mi esposa de 40 años. La mujer que me había jurado amor eterno frente al altar. La madre de mi hija Patricia. Me acerqué paso a paso hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Cada paso que daba era como si caminara sobre vidrios rotos. Mi mente se negaba a procesar lo que mis oídos estaban captando. Los sonidos se volvían más intensos, más íntimos. Sonidos que conocía muy bien. Sonidos que habían sido solo míos durante 4 décadas. Llegué hasta la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta apenas unos centímetros. Lo suficiente para escuchar todo. Lo suficiente para que mi mundo se derrumbara en pedazos. César, mi amor, escuché la voz de Dolores, entrecortada, llena de una pasión que hacía años no mostraba conmigo. No podemos seguir así. Joaquín va a sospechar. Tranquila, mi vida, respondió César con esa voz que ahora me sonaba repugnante. El viejo está tan ciego que no se da cuenta de nada. Además, ya casi terminamos con el plan. Pronto todo esto será nuestro. ¿Plan? ¿De qué plan hablaban? Mi respiración se volvió agitada. Tenía que escuchar más. Tenía que entender qué estaba pasando realmente. Pero me da miedo, continuó Dolores. Han sido 40 años, César. 40 años fingiendo que lo amo. A veces siento que ya no puedo más. 40 años fingiendo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. 40 años de matrimonio. 40 años creyendo que teníamos una vida feliz. 40 años en los que aparentemente yo había sido el único que amaba de verdad. Ya falta poco, Dolores, la tranquilizó César. En cuanto consigamos que firme los documentos del traspaso de propiedades, podremos deshacernos de él definitivamente. Patricia ya está de nuestro lado. Cree que su padre está perdiendo la cabeza por la edad. ¿Patricia también? Mi propia hija. La niña que crié, que eduqué, por la que trabajé día y noche para darle lo mejor. Ella también estaba involucrada en esto. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra la pared para no caerme. 40 años de mi vida se desvanecían como humo. Todo había sido una mentira. Una actuación perfecta. Y yo, como un idiota, había sido el único que no se había dado cuenta. Los gemidos continuaron durante unos minutos más que me parecieron eternos. Cuando finalmente se callaron, escuché sus voces otra vez. Mañana tengo la cita con el abogado, dijo César. Si todo sale bien, en una semana Joaquín habrá firmado todo sin darse cuenta. Después solo será cuestión de tiempo. ¿Y si se niega?, preguntó Dolores. No se va a negar. El muy tonto confía en nosotros.
Además, ya le preparé el terreno diciéndole que es por su propio bien, que así Patricia tendrá todo asegurado cuando él muera. Se rieron. Los dos se rieron de mí, de mi ingenuidad, de mi amor ciego, de mis 40 años de sacrificio y trabajo honesto. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre, pero también supe algo más importante, no iba a quedarme de brazos cruzados. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se juega realmente. Salí de esa casa como un fantasma. Caminé hasta mi auto con las piernas temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. 40 años. 40 años de mi vida que se habían convertido en una mentira. Mientras manejaba de regreso a casa, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Recordé el día que conocí a Dolores. Era 1985, yo tenía 23 años y acababa de abrir mi primer taller mecánico con los ahorros que había juntado trabajando desde los 15. Ella tenía 20, era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello negro como la noche, ojos verdes que brillaban cuando sonreía, una sonrisa que me derretía por completo. La vi por primera vez en la panadería del barrio. Estaba comprando pan para su madre, que acababa de enviudar. Yo había ido por mi desayuno de todos los días, café negro y 2 medialunas. Cuando la vi ahí, parada frente al mostrador con ese vestido amarillo que le quedaba perfecto, supe que tenía que hablarle. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Disculpe, señorita, le dije con una voz que traté de que sonara segura pero que probablemente temblaba. ¿No es usted la hija de doña Carmen? Ella se volteó y me regaló esa sonrisa que se convertiría en mi adicción durante los siguientes 40 años. Sí, soy Dolores. ¿Y usted es? Joaquín, respondí, quitándome la gorra como mi padre me había enseñado cuando se habla con una dama. Soy el dueño del taller que está a 3 cuadras de aquí, el nuevo. Desde ese día, comencé a ir a la panadería todos los días a la misma hora, esperando encontrarla. Durante 2 semanas fue lo mismo, intercambiábamos saludos cordiales, algunas palabras sobre el clima, nada más. Hasta que finalmente me armé de valor y le pregunté si le gustaría acompañarme a tomar un helado el domingo después de misa. Su respuesta fue inmediata, me encantaría, Joaquín. Nuestro primer encuentro fue en la heladería del centro. Ella pidió fresa, yo chocolate. Hablamos durante 3 horas sin parar. Me contó sobre su sueño de ser maestra, yo le hablé de mis planes de convertir mi pequeño taller en una empresa grande. Ella me escuchaba con esos ojos verdes llenos de admiración, asintiendo a cada palabra que decía. Vas a lograrlo, me dijo esa tarde, tomando mi mano por encima de la mesa. Eres diferente a los otros muchachos del barrio. Tienes algo especial. Esas palabras me dieron más fuerza que 1000 cafés. Durante los siguientes meses, trabajé como un loco en el taller. Llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche, todos los días, incluso los domingos. Todo por ella. Todo para demostrarle que podía darle la vida que se merecía. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa juntos, después paseábamos por la plaza principal del pueblo. Dolores siempre llevaba sus mejores vestidos, yo mi único traje bueno que había heredado de mi padre. Caminábamos tomados de la mano mientras ella me contaba sus planes para cuando nos casáramos. Quiero una casa con jardín, me decía mientras miraba las flores de la plaza. Con muchas flores de colores. Y un columpio para nuestros hijos. Tendrás todo eso y más, le prometía yo, apretando su mano. Te voy a dar todo lo que sueñas, Dolores. Te lo juro. Y cumplí esa promesa. O al menos eso creía. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio una noche de diciembre, bajo las luces navideñas de la plaza. Me arrodillé frente a ella con un anillo que había costado 3 meses de trabajo extra, pero que valía cada peso porque iba a ser para la mujer de mi vida. Dolores María Hernández, le dije con la voz quebrada por la emoción, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró. Lloró tanto que pensé que iba a decir que no. Pero después me tomó la cara entre sus manos y me dio el beso más dulce de mi vida. Sí, Joaquín. Sí quiero casarme contigo. Quiero ser tu esposa para siempre. Para siempre. Esas palabras resonaron en mi memoria mientras manejaba por las calles que habíamos recorrido juntos tantas veces. Nos casamos el 15 de febrero de 1987. Una boda sencilla pero hermosa en la iglesia del pueblo. Dolores estaba radiante con el vestido blanco que habíamos elegido juntos, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Durante la ceremonia,
Cuando el sacerdote nos preguntó si queríamos amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separara, ella me miró directamente los ojos y dijo sí, acepto, con una convicción que me hizo creer que realmente era para toda la vida. La luna de miel fue en Mar del Plata. 3 días que habíamos ahorrado centavo por centavo durante un año. Recuerdo perfectamente la primera noche en el hotel. Dolores estaba nerviosa, era su primera vez. Yo también, aunque fingía experiencia para tranquilizarla. Te amo, Joaquín, me susurró esa noche mientras la abrazaba. Eres el hombre de mi vida. El único que voy a amar. El único que iba a amar. Otra mentira más en la larga lista de mentiras que había sido mi matrimonio. Regresamos del viaje y nos mudamos a una casita pequeña que había comprado con un préstamo del banco. 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta y una sala que también servía de comedor. Pero para nosotros era un palacio. Dolores la decoró con tanto cariño, cada rincón tenía su toque especial. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Trabajaba duro en el taller durante el día, y en las noches regresaba a casa donde me esperaba Dolores con la cena lista y esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Los fines de semana arreglábamos el jardín juntos, plantamos las flores que ella tanto quería. Cuando cumplimos 3 años de casados, Dolores me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Joaquín, me dijo una noche después de cenar, con las manos temblando de emoción. Estoy embarazada. Lloré como un niño. Lloré de felicidad pura. Iba a ser papá. Íbamos a tener una familia. Todos mis sueños se estaban haciendo realidad. Durante los 9 meses de embarazo, cuidé a Dolores como si fuera de cristal. Le llevaba flores todos los viernes, le preparaba desayuno en la cama los domingos, le masajeaba los pies cuando se sentía cansada. Ella parecía la mujer más feliz del mundo. Vas a ser un papá maravilloso, me decía mientras se acariciaba la barriga. Nuestro bebé va a tener el mejor padre del mundo. Patricia nació el 12 de noviembre de 1990. 7 libras, 2 onzas de pura perfección. Cuando la enfermera me la puso en los brazos por primera vez, supe que mi vida tenía un nuevo propósito. Esta pequeña criatura iba a tener todo lo que yo no había tenido. Iba a estudiar en las mejores escuelas, iba a tener la mejor ropa, los mejores juguetes, las mejores oportunidades. Dolores fue una madre ejemplar durante los primeros años. Se levantaba a cualquier hora cuando Patricia lloraba, le cantaba canciones de cuna con esa voz dulce que me enamoraba cada vez más. Los 3 éramos una familia perfecta. O eso creía yo. Cuando Patricia cumplió 5 años, mi taller ya se había convertido en una empresa próspera. Tenía 15 empleados y contratos con varias compañías importantes de la ciudad. El dinero comenzó a llegar, y con él, las comodidades que siempre había soñado darle a mi familia. Compramos una casa más grande en el mejor barrio de la ciudad. 5 habitaciones, 3 baños, una cocina moderna y el jardín con flores que Dolores había soñado desde el primer día que nos conocimos. También el columpio para Patricia, que se pasaba horas meciéndose mientras nosotros la mirábamos desde la terraza. Lo lograste, mi amor, me dijo Dolores la noche que nos mudamos a la casa nueva. Cumpliste todas tus promesas. Pero ahora me doy cuenta de que cuando me decía mi amor, probablemente estaba pensando en otro hombre. Los años siguientes fueron una montaña rusa de trabajo y sacrificios que yo creía que estaba haciendo por amor. Mi empresa creció exponencialmente. De un pequeño taller mecánico pasé a tener 3 sucursales y más de 50 empleados. Los contratos llegaban uno tras otro, y con ellos, las responsabilidades que me mantenían fuera de casa cada vez más tiempo. Patricia comenzó la escuela primaria en el colegio más caro de la ciudad. Dolores insistió en que fuera ahí, y yo, que quería lo mejor para mi hija, no dudé en pagar la costosa mensualidad. Todos los días la llevaba en mi auto nuevo, un BMW que había comprado para impresionar a los clientes, pero que en el fondo había comprado para demostrarle a Dolores que podía darle lujos. Papá es el mejor del mundo, me decía Patricia mientras la llevaba al colegio. Todas mis amigas están celosas porque tengo el papá más trabajador. Esas palabras me llenaban de orgullo, pero también de una presión enorme. Tenía que seguir creciendo, tenía que seguir ganando más dinero, tenía que seguir siendo el mejor papá del mundo para Patricia y el mejor esposo del mundo para Dolores. Durante esos años, comencé a notar cambios en mi esposa que en ese momento justifiqué como parte natural del crecimiento de nuestra familia. Dolores ya no me esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo. Ya no cocinaba mis platos favoritos los domingos. Ya no me buscaba por las noches con esa pasión de los primeros años de matrimonio.
Estoy cansada, Joaquín, me decía cuando yo intentaba acercarme a ella. Patricia me tiene agotada, y tú llegas tan tarde que apenas tengo energía para nada. Yo lo entendía, o al menos eso creía. Ser madre de tiempo completo debía ser agotador, y yo efectivamente llegaba tarde porque estaba construyendo nuestro futuro. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez había otras razones para su distanciamiento. Cuando Patricia cumplió 10 años, Dolores comenzó a salir más frecuentemente. Decía que necesitaba tiempo para ella, que había descuidado sus amistades por dedicarse completamente a la familia. Al principio me pareció razonable. Una mujer necesita sus espacios, sus amigas, sus momentos de esparcimiento. Voy a tomar café con las chicas del club de lectura, me decía los martes por la tarde. Voy a la clase de yoga, me informaba los jueves. Las señoras del barrio organizaron una reunión para planear la fiesta de fin de año, me explicaba algunos sábados. Yo me quedaba en casa con Patricia, ayudándola con las tareas, viendo películas juntos, construyendo la relación padre-hija que consideraba fundamental para su desarrollo. Mientras tanto, Dolores regresaba cada vez más tarde de sus reuniones, siempre con una sonrisa extraña y explicaciones que sonaban perfectamente lógicas. En retrospectiva, me doy cuenta de que durante todos esos años, Dolores estuvo perfeccionando el arte del engaño. Siempre tenía una coartada perfecta, siempre tenía una explicación razonable, siempre tenía una historia creíble. Y yo, confiado como un idiota, me tragaba cada mentira sin hacer una sola pregunta. Para el quinceañero de Patricia, en 2005, decidí hacer la fiesta más espectacular que la ciudad hubiera visto. Alquilé el salón más elegante, contraté a la mejor banda, mandé a hacer un vestido exclusivo para mi princesa. La lista de invitados incluía a más de 200 personas, familiares, amigos del colegio, socios comerciales, vecinos. Esa noche, mientras veía a Patricia bailar el vals con 15 parejos diferentes, me sentí realizado completamente. Mi hija era la quinceañera más hermosa del mundo, tenía la fiesta que se merecía, y yo había logrado darle todo lo que había soñado cuando era un joven mecánico enamorado. Gracias, papá, me dijo Patricia esa noche, abrazándome con el vestido de princesa que la hacía ver como un ángel. Eres el mejor papá del universo. Te amo más que a nada en el mundo. Desde la pista de baile, Dolores nos miraba con una sonrisa que en ese momento interpreté como orgullo maternal, pero que ahora sé que era la sonrisa de alguien que estaba calculando cuánto dinero había gastado en esa fiesta y cuánto de ese dinero eventualmente sería suyo. Durante la preparación de los 15, conocí a César. Era el novio de Patricia, un muchacho de 17 años que estudiaba en el mismo colegio que ella. Alto, delgado, con una sonrisa encantadora y modales impecables. Parecía el tipo de joven que cualquier padre querría para su hija. Señor Joaquín, me dijo la primera vez que vino a casa, extendiéndome la mano con firmeza. Es un honor conocerlo finalmente. Patricia habla de usted todo el tiempo. Me cayó bien inmediatamente. Era respetuoso, educado, provenía de una familia de clase media trabajadora. Sus padres tenían una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad, y él trabajaba ahí los fines de semana para pagarse sus gastos personales. Exactamente el tipo de muchacho trabajador que yo había sido a su edad. Es un buen chico, le comenté a Dolores después de conocerlo. Se nota que viene de una familia decente. Sí, respondió ella con esa sonrisa que ahora reconozco como su sonrisa de actuación. Patricia eligió bien. Los años pasaron y la relación entre Patricia y César se consolidó. Él terminó el bachillerato y comenzó a estudiar administración de empresas en la universidad. Yo, viendo su potencial y queriendo asegurar el futuro de mi hija, le ofrecí trabajo de medio tiempo en mi empresa. No es necesario, señor Joaquín, me dijo César la primera vez que le propuse el trabajo. No quiero que piense que estoy con Patricia por interés. Esa respuesta me convenció aún más de que era el hombre indicado para mi hija. Parecía tener principios sólidos, orgullo profesional, la misma ética de trabajo que yo valoraba. Insistí hasta que aceptó, y poco a poco se fue convirtiendo en una parte importante de la empresa. César era inteligente, aprendía rápido, tenía buenas ideas para modernizar algunos procesos. Los clientes lo apreciaban, los empleados lo respetaban. En pocos años se había convertido en mi mano derecha, y yo comencé a verlo no solo como el novio de mi hija, sino como mi sucesor natural en el negocio. Cuando Patricia cumplió 21 años, César pidió mi permiso para casarse con ella. La conversación fue en mi oficina, un viernes por la tarde después de que todos los empleados se habían ido. Señor Joaquín, comenzó con nerviosismo evidente,
he estado saliendo con Patricia durante 6 años. La amo profundamente y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Quisiera pedirle su bendición para casarme con su hija. Me emocioné tanto que casi lloré ahí mismo. Este joven, que había visto crecer profesionalmente, que había demostrado ser trabajador y honesto, quería formar parte oficialmente de mi familia. Tienes mi bendición completa, César, le dije, levantándome para abrazarlo. Serás un excelente esposo para Patricia, y espero que algún día también seas un excelente padre para mis nietos. La boda se celebró 2 años después, en 2009. Otra fiesta espectacular, otra demostración de que podía darle a mi familia todo lo que se merecía. Patricia estaba radiante con el vestido de novia que había costado más que mi primer auto, y César lucía elegante en el smoking que habíamos elegido juntos. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si algún presente tenía alguna objeción para que esta pareja se uniera en matrimonio, miré a Dolores sentada en la primera fila. Tenía una expresión extraña en el rostro, como si estuviera pensando en algo completamente diferente a la boda de su propia hija. ¿Estás bien?, le susurré después de la ceremonia. Perfectamente, me respondió con esa sonrisa falsa que ahora reconozco tan claramente. Solo estoy emocionada por Patricia. Después de la boda, César y Patricia se mudaron a una casa que les compré como regalo de bodas. Una casa hermosa en el mismo barrio donde vivíamos nosotros, lo suficientemente cerca para mantener la unión familiar, lo suficientemente lejos para darle su privacidad de pareja joven. César comenzó a trabajar tiempo completo en la empresa, y yo empecé a enseñarle todos los aspectos del negocio. Le mostré los contratos más importantes, le expliqué las relaciones con los proveedores, le di acceso a la información financiera de la empresa. Confiaba en él completamente. Algún día todo esto será tuyo, le dije una tarde mientras revisábamos los libros contables. Cuando yo me retire, quiero que tú te hagas cargo de todo. Patricia y tú van a tener una vida muy cómoda. Gracias por confiar en mí, señor Joaquín, me respondió con esa voz que ahora me produce náuseas. No lo voy a defraudar. No me iba a defraudar. Qué ironía tan amarga. Durante esos años, Dolores y César comenzaron a pasar más tiempo juntos. Ella lo ayudaba con los preparativos de las fiestas familiares, él la acompañaba al mercado cuando Patricia estaba ocupada con su trabajo como maestra. Me parecía natural que la suegra y el yerno tuvieran una buena relación. César es como el hijo que nunca tuve, me comentó Dolores un día. Es tan atento, tan cariñoso conmigo. Tan atento, tan cariñoso. Ahora entiendo exactamente qué tipo de atención y cariño le estaba dando a mi esposa. Los domingos familiares se convirtieron en una tradición sagrada. Patricia cocinaba, César ayudaba con las preparaciones, Dolores ponía la mesa, y yo me encargaba del asado. Parecíamos la familia perfecta que siempre había soñado tener. Pero ahora me doy cuenta de que durante todos esos domingos, mientras yo me concentraba en preparar la carne perfecta para mi familia, mi esposa y mi yerno intercambiaban miradas que no tenían nada de familiar. Fue a principios de este año cuando comencé a notar señales que mi mente se negaba a procesar correctamente. Pequeños detalles que por separado parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón perturbador que yo me resistía a ver. Dolores empezó a recibir llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Era Patricia, me decía siempre, guardando el teléfono con una sonrisa forzada. Solo quería saber qué vamos a preparar para el domingo. Pero las llamadas llegaban a horas extrañas. A las 11 de la noche, cuando Patricia generalmente ya estaba durmiendo. A las 6 de la mañana, cuando sabía que mi hija nunca se levantaba tan temprano. Los miércoles por la tarde, cuando Patricia estaba dando clases en el colegio. También comenzó a salir más frecuentemente, siempre con excusas perfectamente creíbles. Las señoras del club de jardinería organizaron una excursión, me informaba un sábado por la mañana. Marta necesita ayuda para elegir cortinas nuevas, me explicaba un martes por la tarde. El grupo de lectura decidió hacer una maratón de libros, me contaba un viernes por la noche. Yo nunca cuestioné sus salidas porque confiaba ciegamente en ella. 40 años de matrimonio me habían convencido de que Dolores era incapaz de mentirme. Además, siempre regresaba con algún detalle que confirmaba su versión. Fotos de las flores que habían visto en la excursión, muestras de tela que había ayudado a elegir con su hermana, libros nuevos que había comprado en la maratón de lectura. Pero había algo en su comportamiento que había cambiado sutilmente. Dolores se arreglaba más para sus salidas casuales de lo que se arreglaba cuando salíamos juntos. Se compraba ropa nueva constantemente,
siempre con la excusión de que una mujer de mi edad necesita verse bien. Comenzó a usar perfumes diferentes, más intensos, más sensuales. Te ves muy elegante para ir a tomar café con las amigas, le comenté una tarde cuando la vi salir con un vestido que no le había visto antes. Una mujer siempre debe verse bien, Joaquín, me respondió, besándome en la mejilla con esos labios que ahora sabían a traición. Además, nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Qué profética había sido esa frase. César también había cambiado, pero de manera tan gradual que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Se había vuelto más atento conmigo, más cariñoso, más interesado en mi bienestar. Comenzó a preguntarme sobre mi salud, sobre mis planes de jubilación, sobre mis preocupaciones financieras. Señor Joaquín, me dijo un día mientras revisábamos los libros de la empresa, he estado pensando en su futuro. ¿No cree que ya es hora de que empiece a delegar más responsabilidades? Usted se ha ganado el derecho a descansar. Su preocupación me conmovió. Pensé que tenía un yerno excepcional, alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar y que estaba preparado para tomar las riendas del negocio cuando yo decidiera retirarme. Es verdad, le respondí, ya tengo 63 años. Tal vez sea hora de empezar a pensar en el retiro. ¿Ha pensado en hacer un testamento?, me preguntó con una expresión de preocupación genuina que ahora sé que era completamente falsa. Sería terrible que algo le pasara y Patricia no tuviera todo en orden. Esa conversación me llevó a tomar una decisión que ahora entiendo que era exactamente lo que él esperaba que hiciera. Contacté a mi abogado para actualizar mi testamento y mis documentos financieros. César se ofreció a acompañarme a las citas, para entender mejor cómo funcionan estas cosas y poder ayudar a Patricia si es necesario. Durante esas reuniones legales, César hacía preguntas muy específicas sobre los procesos de transferencia de propiedades, sobre cómo funcionaban los poderes notariales, sobre qué pasaría si yo llegara a estar incapacitado para tomar decisiones. El abogado le explicaba todo pacientemente, mientras yo me sentía orgulloso de tener un yerno tan responsable e interesado en proteger el futuro de mi hija. También fueron aumentando las sugerencias sutiles sobre mi estado mental. César comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mi memoria, sobre mi capacidad para manejar ciertos aspectos del negocio, sobre la conveniencia de que él asumiera más responsabilidades por si acaso. Ayer se olvidó de cerrar la caja fuerte, me dijo un lunes por la mañana. No es nada grave, pero tal vez deberíamos implementar un sistema de doble verificación. Creo que confundió la fecha de la reunión con el cliente Thompson, me comentó otro día. Menos mal que yo estaba ahí para solucionarlo. Cada observación venía acompañada de una sonrisa comprensiva y una palmada en el hombro, como si fuera un padre paciente hablando con un hijo que está empezando a fallar. Y yo, en lugar de ofenderme, le agradecía su atención y su cuidado. Patricia también comenzó a mostrar señales de preocupación por mi estado mental. Durante las cenas familiares de los domingos, intercambiaba miradas significativas con César cuando yo contaba alguna anécdota que ya había contado antes, o cuando no recordaba inmediatamente el nombre de algún cliente nuevo. Papá, me dijo una tarde después de uno de estos domingos, César y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por qué?, le pregunté, genuinamente sorprendido. Has estado un poco distraído últimamente. Olvidas cosas, repites historias, a veces pareces confundido. Tal vez deberías ver a un médico. Su preocupación me tocó profundamente. Mi hija me amaba tanto que estaba atenta a cualquier señal de que yo pudiera estar enfermándome. No se me ocurrió pensar que tal vez alguien le estaba metiendo esas ideas en la cabeza. Fue entonces cuando César comenzó a sugerir cambios en la estructura de la empresa por mi propio bien. Propuso que él asumiera la firma de ciertos documentos importantes, que tuviera acceso completo a todas las cuentas bancarias, que su nombre apareciera en algunos contratos como corresponsable para dar más seguridad a los clientes. Es solo una precaución, me explicaba con esa voz llena de falsa preocupación. Si algo le pasa a usted, o si necesita tomarse un descanso, la empresa puede seguir funcionando sin problemas. Patricia estará más tranquila sabiendo que todo está protegido. Y yo, como el idiota confiado que era, accedí a todo. Firmé documentos que no leí completamente, autoricé transferencias que no entendí del todo, delegué responsabilidades que me quitaban poder sin darme cuenta. Durante todos estos meses, Dolores apoyaba cada una de las sugerencias de César. Es un muchacho muy inteligente, me decía cuando yo le contaba sobre las nuevas responsabilidades que le estaba dando. Patricia tuvo mucha suerte de encontrar un hombre tan capaz.
tan capaz. Ahora entiendo exactamente cuáles eran sus verdaderas capacidades. El último mes había sido especialmente intenso en términos de documentos y firmas. César había conseguido que yo firmara lo que él llamaba documentos de transición generacional, que supuestamente facilitarían el traspaso gradual de la empresa a la nueva generación. Papeles llenos de términos legales complicados que él me explicaba de manera simplificada. Básicamente, me decía mientras señalaba las líneas donde tenía que firmar, esto garantiza que si usted decide retirarse, o si por alguna razón no puede continuar manejando la empresa, Patricia y yo podemos tomar las decisiones necesarias para mantener todo funcionando. Todo había sido una elaborada trampa. Una conspiración perfectamente orquestada entre mi esposa y mi yerno para quitarme todo lo que había construido durante 40 años de trabajo honesto. Y mi propia hija había sido convencida de que era por mi propio bien. Mientras estacionaba mi auto frente a mi casa esa tarde, después de haber descubierto la traición más grande de mi vida, una sola cosa estaba clara en mi mente: no iba a ser la víctima de esta historia. Entré a mi casa esa tarde como si fuera un extraño visitando un lugar que ya no le pertenecía. Cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo colgado en las paredes se había transformado en evidencia de una mentira que había durado décadas. Dolores no había llegado todavía de su reunión con César, así que tenía tiempo para pensar. Me serví un whisky doble y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado miles de noches leyendo el periódico mientras Dolores veía sus telenovelas. Pero esta vez no había periódico, no había televisión encendida, no había la falsa tranquilidad doméstica de siempre. Solo había silencio y la necesidad urgente de planear mi próximo movimiento. La primera reacción había sido de shock absoluto. Después vino la rabia, una rabia tan intensa que me temblaban las manos. Quería regresar a esa casa, patear la puerta, arrastrar a César fuera de la cama y molerlo a golpes hasta que suplicara perdón. Quería gritarle a Dolores 40 años de dolor acumulado, decirle exactamente lo que pensaba de su actuación magistral. Pero después de una hora sentado en ese sillón, bebiendo whisky y dejando que la rabia se transformara en algo más útil, me di cuenta de que la venganza emocional sería exactamente lo que ellos esperaban. Querían que reaccionara como un viejo cornudo y traicionado. Querían que perdiera el control para poder usar mi inestabilidad mental como justificación para quitarme todo legalmente. No les iba a dar ese gusto. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se juega realmente. Pero no con gritos ni con violencia. Con inteligencia. Con paciencia. Con la misma frialdad calculadora que ellos habían usado conmigo durante meses. Lo primero que hice fue revisar todos los documentos que había firmado en los últimos meses. Los saqué de mi estudio y los extendí sobre la mesa del comedor como un general estudiando mapas de batalla. Página por página, cláusula por cláusula, comencé a entender la magnitud de la trampa en la que había caído. Los documentos de transición generacional que César me había hecho firmar eran en realidad poderes notariales que le daban control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades y mi empresa. Con mi firma y algunos certificados médicos que declararan mi incapacidad mental temporal, César podría manejar todo mi patrimonio como si fuera suyo. Los papeles de protección familiar que Dolores había insistido que firmara eran modificaciones a mi testamento que la beneficiaban a ella como heredera universal, eliminando las restricciones que había puesto originalmente para proteger los intereses de Patricia. Habían planeado todo meticulosamente. Primero, convencer a Patricia de que yo estaba perdiendo la cabeza. Segundo, conseguir que yo firmara documentos que les dieran control legal sobre mi patrimonio. Tercero, usar un diagnóstico médico fraudulento para justificar que asumieran el control de todo por mi propio bien. Pero habían cometido un error fatal, subestimaron mi inteligencia. Durante los siguientes días, comencé a actuar como el viejo confundido que ellos querían que fuera. Fingí olvidos ocasionales, pregunté 2 veces sobre cosas que acababan de explicarme, mostré confusión con fechas y números. Cada performance estaba diseñada para alimentar su falsa sensación de seguridad. ¿Qué día es hoy?, le pregunté a César durante una reunión en la oficina, mientras por dentro calculaba exactamente cuánto dinero había en cada una de mis cuentas bancarias. Miércoles, señor Joaquín, me respondió con esa voz llena de falsa paciencia. ¿Se siente bien? Sí, solo un poco cansado, respondí, fingiendo confusión mientras mentalmente repasaba la lista de todos los documentos que necesitaba revisar con mi abogado. En casa, Dolores había comenzado a tratarme como si fuera un niño que necesitaba supervisión constante. Me recordaba que tomara mis medicinas, me preguntaba si recordaba las citas médicas, me explicaba cosas simples como si fuera la primera vez que las escuchaba. Joaquín,
Amor, me dijo una mañana mientras desayunábamos, César y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que vieras a un especialista, solo para estar seguros de que todo está bien. ¿Un especialista en qué?, pregunté, aunque sabía perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. En la memoria. En cosas del cerebro. No es nada grave, solo queremos estar tranquilos. Acepté ir al médico que ellos habían elegido, sabiendo que probablemente ya habían arreglado con él el diagnóstico que necesitaban. Pero mientras tanto, comencé mi propio plan. Mi primer movimiento fue contactar a Claudia Mendoza, la mejor abogada especialista en divorcios de la ciudad. Era una mujer de 50 años, fría como el hielo y con reputación de ser implacable cuando se trataba de proteger a sus clientes de cónyuges traicioneros. Necesito que esto se maneje con absoluta discreción, le expliqué durante nuestra primera reunión en su oficina. Mi esposa no puede saber que estoy consultando con usted. Claudia me escuchó contar toda la historia sin interrumpir, tomando notas con precisión quirúrgica. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señor Joaquín, me dijo con una voz que transmitía confianza absoluta, lo que me está contando es un caso clásico de conspiración para defraudar. Pero necesitamos evidencia sólida antes de hacer cualquier movimiento. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de audio donde admitan el plan. Documentos que prueben que sabían que usted estaba mentalmente competente cuando le hicieron firmar esos papeles. Evidencia de la relación extramatrimonial entre su esposa y su yerno. ¿Cómo consigo eso sin que sospechen? Actuando exactamente como ha estado actuando. Mantenga la fachada del hombre mayor confundido mientras nosotros preparamos las trampas legales. Claudia me explicó que lo primero que teníamos que hacer era proteger mis activos. Crear cuentas bancarias nuevas en bancos diferentes, transferir propiedades a fideicomisos que ellos no conocieran, asegurar que tuviera recursos independientes cuando llegara el momento de la confrontación. También necesitamos preparar contrademandas, me explicó. Si ellos van a intentar declararlo incompetente, nosotros vamos a demostrar que estaba siendo manipulado y extorsionado emocionalmente por personas en las que confiaba. Durante las siguientes semanas, fingí normalidad perfecta mientras por dentro trabajaba como nunca antes en mi vida. Cada conversación con Dolores era analizada, cada interacción con César era estudiada, cada movimiento que hacían era catalogado y documentado. Compré una grabadora digital pequeña que podía esconder en mi bolsillo. Comencé a grabar todas nuestras conversaciones familiares, especialmente las que se referían a mi supuesta pérdida de memoria y a los planes para mi futuro. Creo que papá está empeorando, le dijo Patricia a César durante una cena dominical, mientras yo fingía estar distraído viendo televisión. Sí, ayer me preguntó 3 veces sobre la misma reunión, respondió César con esa voz de preocupación que ahora me daba náuseas. Tal vez deberíamos acelerar los planes. ¿Qué planes?, preguntó Patricia. Los del traspaso de responsabilidades. Mientras más esperemos, más complicado va a ser todo. Cada palabra quedaba grabada en mi pequeño dispositivo, cada admisión de su conspiración se convertía en evidencia que usaría en su contra. También comencé a seguir discretamente los movimientos de Dolores. Contraté a un investigador privado recomendado por Claudia, un hombre mayor llamado Moisés que tenía 30 años de experiencia siguiendo cónyuges infieles. Su esposa es muy cuidadosa, me informó Moisés después de una semana de seguimiento. Pero todos cometen errores eventualmente. Solo necesitamos paciencia. La paciencia fue recompensada. Moisés consiguió fotografías de Dolores y César besándose en el estacionamiento de un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Consiguió evidencia de que se registraban en habitaciones usando nombres falsos. Consiguió pruebas de que su relación no era un capricho reciente, sino algo que llevaba años desarrollándose. Pero yo necesitaba más. Necesitaba que admitieran su plan en una grabación que no dejara lugar a dudas sobre sus intenciones. Y para eso, tendría que enfrentar el mayor desafío de actuación de mi vida. La oportunidad perfecta llegó 3 semanas después de haber comenzado mi investigación secreta. César había organizado una reunión familiar para discutir mi futuro, citando preocupaciones crecientes sobre mi estado mental y la necesidad de tomar decisiones importantes antes de que fuera demasiado tarde. Señor Joaquín, me dijo esa mañana en la oficina, con esa voz llena de falsa compasión que ya me provocaba arcadas, creo que es hora de que tengamos una conversación seria en familia. Patricia está muy preocupada, Dolores también, y yo siento la responsabilidad de cuidar sus intereses. ¿Qué tipo de conversación?, pregunté,
fingiendo la confusión de un hombre mayor que no entiende completamente lo que está pasando a su alrededor. Sobre su salud, sobre el futuro de la empresa, sobre cómo asegurar que usted esté cómodo y protegido en los años que vienen. Acepté inmediatamente, sabiendo que esta sería mi oportunidad de conseguir la evidencia definitiva que necesitaba. Pero antes de esa reunión, tenía que completar los preparativos finales de mi contraataque. Durante los días previos, Claudia y yo habíamos trabajado incansablemente para proteger mis activos reales. Habíamos creado 3 fideicomisos diferentes en bancos de otras ciudades, transferido la mayoría de mis propiedades más valiosas a estructuras legales que César y Dolores desconocían completamente, y establecido cuentas bancarias offshore que estarían fuera de su alcance. Lo que van a encontrar cuando ejecuten su plan, me explicó Claudia con una sonrisa que me recordó porque tenía la reputación de ser implacable, son cuentas vacías y propiedades que ya no están a su nombre. Para cuando se den cuenta, usted ya habrá ejecutado su propia estrategia. También habíamos preparado documentos de divorcio completos, demandas por fraude y extorsión contra César, y una serie de contrademandas que los dejarían arruinados legal y financieramente. Todo estaba listo. Solo necesitaba la grabación que confirmaría sus intenciones. La reunión familiar se programó para el sábado por la tarde en mi casa. Patricia llegó primero, con esa expresión de preocupación genuina que me partía el corazón porque sabía que ella realmente creía que estaba ayudándome. César llegó unos minutos después, cargando una carpeta llena de documentos que sospechaba contenían los papeles finales para completar su robo. Dolores preparó café para todos, actuando como la esposa devota que había fingido ser durante 40 años. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. «Papá», comenzó Patricia, sentándose a mi lado en el sofá y tomando mi mano con esa ternura que siempre me había derretido el corazón, «queremos hablar contigo porque te amamos y estamos preocupados». Activé discretamente la grabadora en mi bolsillo y me preparé para la actuación más importante de mi vida. «¿Preocupados por qué, mi niña?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo la vulnerabilidad de un anciano confundido. «Por tu salud, por tu memoria», continuó Patricia, mientras César y Dolores intercambiaban esas miradas cómplices que ahora reconocía tan claramente. «Últimamente has estado muy distraído, olvidas cosas importantes, a veces pareces confundido». «Yo me siento bien», murmuré, manteniendo la actuación. «Tal vez un poco cansado, pero bien». César se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de autoridad paternalista que había perfeccionado durante meses. «Señor Joaquín, con todo respeto, creemos que necesita ayuda. Ayuda para manejar sus finanzas, la empresa, las decisiones importantes. Es mucho para una persona de su edad, especialmente con los pequeños problemas de memoria que ha estado teniendo». «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente mientras mi mente catalogaba cada palabra para uso futuro. «Bueno», continuó César, abriendo su carpeta, «hemos consultado con abogados y médicos. Ellos recomiendan que alguien más joven asuma la responsabilidad de manejar sus asuntos, al menos temporalmente, hasta que podamos estar seguros de que usted está completamente bien». Dolores se acercó y se sentó del otro lado, rodeándome con esa falsa calidez que había confundido con amor genuino durante décadas. «Es por tu propio bien, Joaquín», me dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba como veneno. «Nosotros te amamos y queremos protegerte. César puede manejar la empresa, yo puedo cuidar de las finanzas de la casa, y tú puedes descansar sin preocupaciones». «Pero yo no quiero descansar», protesté débilmente. «La empresa es mi vida. Es todo lo que he construido. Y seguirá siendo suya», me aseguró César con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Solo que ahora yo me haré cargo de las operaciones diarias. Usted seguirá siendo el dueño, solo que, más protegido». Patricia apretó mi mano con más fuerza. «Papá, el médico que visitaste la semana pasada está preocupado. Dice que podrías estar desarrollando problemas cognitivos. Nada grave todavía, pero que necesita supervisión». Ese médico comprado que había diagnosticado problemas de memoria después de una consulta de 20 minutos, donde yo había actuado como el anciano confundido que ellos necesitaban que fuera. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con voz resignada, como si finalmente me hubiera rendido a la inevitabilidad de mi deterioro. César desplegó los documentos sobre la mesa de centro, señalándolos como un carnicero mostrando los mejores cortes de carne. «Solo necesita firmar estos papeles. Son para transferir temporalmente las responsabilidades de manejo a personas que pueden cuidar mejor de sus intereses». «Temporalmente», enfaticé, queriendo que esa palabra quedara grabada claramente. «Por supuesto», confirmó Dolores,
acariciando mi brazo. Solo hasta que te sientas mejor. ¿Y si nunca me siento mejor?, pregunté, fingiendo la vulnerabilidad existencial de un hombre confrontando su propia mortalidad. Hubo un silencio incómodo. César y Dolores intercambiaron una mirada que duró un segundo demasiado largo. Patricia parecía genuinamente afectada por mi pregunta, pero los otros dos. No digas eso, papá, murmuró Patricia. Vas a estar bien. Pero César no pudo resistir la tentación de mostrar sus cartas. Señor Joaquín, siendo realistas, a su edad estos problemas tienden a empeorar, no a mejorar. Por eso es importante tomar estas decisiones ahora, mientras usted todavía puede entender lo que estamos haciendo. Mientras todavía puede entender, repetí lentamente, asegurándome de que cada palabra quedara grabada con claridad perfecta. Exactamente, continuó César, evidentemente creyendo que tenía la situación bajo control total. En unos meses, tal vez en unas semanas, podría estar demasiado confundido para tomar decisiones racionales. Estos documentos aseguran que sus intereses estén protegidos por personas que lo aman y que saben lo que es mejor para usted. ¿Y ustedes saben lo que es mejor para mí?, pregunté, manteniendo mi tono inocente. Por supuesto, respondió Dolores inmediatamente. Somos tu familia. Te conocemos mejor que nadie. Te conocemos mejor que nadie. La ironía era tan brutal que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme en sus caras. ¿Y qué pasa con Patricia?, pregunté, mirando a mi hija. Ella también va a ayudar a manejar mis cosas. Patricia va a estar involucrada, por supuesto, respondió César rápidamente. Pero ella tiene su trabajo como maestra, sus propias responsabilidades. Dolores y yo tenemos más tiempo para dedicarnos completamente a cuidar de usted. Más tiempo para dedicarse a robarme todo lo que había construido, quería decir. Está bien, dije finalmente, fingiendo la resignación total de un hombre derrotado. Si ustedes creen que es lo mejor, confío en ustedes. César prácticamente se iluminó de satisfacción. Dolores me besó en la frente con esos labios que habían mentido durante 40 años. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos, creyendo genuinamente que estaba ayudando a salvar a su padre de su propio deterioro mental. Firmé todos los documentos que me pusieron delante, sabiendo que ya eran completamente inútiles porque yo había movido todos mis activos reales fuera de su alcance días antes. Cuando terminé de firmar el último papel, César no pudo contenerse completamente. Señor Joaquín, usted tomó la decisión correcta. En unos años, cuando vea lo bien que hemos manejado todo, se va a sentir muy orgulloso de haber confiado en nosotros. En unos años, repetí suavemente. Si todavía estoy aquí para verlo. Va a estar aquí, me aseguró Dolores. Y va a estar muy cómodo, sin preocupaciones, mientras nosotros nos encargamos de todo. Mientras nosotros nos encargamos de todo. Esas palabras quedaron grabadas perfectamente, junto con el resto de su confesión involuntaria. La reunión terminó con abrazos y palabras de tranquilidad. Ellos se fueron creyendo que habían ganado el juego. Yo me quedé solo en mi casa, escuchando la grabación que acababa de hacer y sonriendo por primera vez en semanas. Era hora de enseñarles cómo se juega realmente al ajedrez. El lunes siguiente a la reunión familiar fue el día que César y Dolores intentaron ejecutar su plan. Llegaron a mi casa temprano por la mañana, con una sonrisa triunfante que pensaban que yo era demasiado senil para interpretar correctamente. Buenos días, Joaquín, me dijo Dolores con esa voz melosa que ahora me provocaba escalofríos. César y yo vinimos para ayudarte con algunas cosas de la empresa. ¿Qué cosas?, pregunté, manteniendo perfectamente mi actuación de anciano confundido. Bueno, comenzó César, sentándose en mi sillón como si ya fuera el dueño de la casa. Ahora que firmaste los documentos, necesitamos hacer algunos cambios en los bancos. Transferir algunas cuentas, actualizar algunas firmas. ¿Transferir a dónde?, pregunté con voz temblorosa. A cuentas que yo pueda manejar más fácilmente, me explicó con esa paciencia falsa que había perfeccionado. Para tu protección, como hablamos ayer. Durante las siguientes 2 horas, los acompañé a 3 bancos diferentes, fingiendo confusión y dependencia mientras ellos intentaban acceder a cuentas que ya habían sido vaciadas días antes. Fue un espectáculo fascinante ver sus expresiones cambiar gradualmente de confianza a preocupación, y luego a pánico apenas disimulado. Debe haber un error, le decía César al gerente del primer banco, cuando descubrió que la cuenta principal de la empresa tenía apenas 1,000 pesos en lugar de los 200,000 que esperaba encontrar. Estos documentos están en orden. Los documentos están perfectos, confirmó el gerente,
un hombre mayor que conocía mi situación real gracias a Claudia. Pero el señor Joaquín transfirió la mayoría de los fondos a otras instituciones la semana pasada. Todo perfectamente legal y documentado. La cara de César se puso pálida. Dolores intentó mantener la compostura, pero pude ver la desesperación creciendo en sus ojos. En el segundo banco, la historia se repitió. La cuenta de ahorros personal que contenía mis reservas de emergencia había sido cerrada 3 días antes, con todos los fondos transferidos a un fideicomiso que ellos no conocían. ¿Usted autorizó estas transferencias?, me preguntó César directamente, comenzando a perder esa fachada de preocupación paternalista. No recuerdo, murmuré, fingiendo confusión total. Tal vez, no fue cuando vinimos la semana pasada. No vinimos la semana pasada, respondió César entre dientes, su frustración comenzando a mostrarse. ¿No? Pero yo recuerdo que vinimos, o tal vez fue con alguien más, ya no recuerdo bien. En el tercer banco fue cuando César perdió completamente la compostura. La cuenta que contenía los fondos de inversión, más de 500,000 pesos que él consideraba prácticamente suyos, había sido liquidada y transferida a una cuenta en el extranjero. «Esto es imposible», gritó César, golpeando el mostrador del banco. «Él no tiene la capacidad mental para tomar estas decisiones». El gerente, una mujer de mediana edad que había recibido instrucciones específicas de Claudia, mantuvo una calma profesional perfecta. «Señor, todos los documentos están en orden». El señor Joaquín presentó certificaciones médicas que confirman su competencia mental para realizar estas transacciones. Si ustedes tienen alguna objeción legal, pueden presentarla a través de los canales apropiados. Certificaciones médicas que habían sido preparadas por un verdadero especialista en neurología, no por el médico comprado que había diagnosticado mi supuesta demencia. De regreso en casa, César ya no podía mantener la fachada de yerno preocupado. Dolores estaba visiblemente alterada, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Joaquín», me dijo César con una voz que ya no tenía nada de respetuosa, «necesitamos hablar seriamente. ¿Dónde moviste el dinero?» «¿Qué dinero?», pregunté, parpadeando con inocencia perfecta. «El dinero de las cuentas. Todo el dinero que teníamos planeado proteger para ti». «No entiendo de qué hablas, hijo», murmuré, usando intencionalmente esa palabra que sabía que lo irritaría. ¿Perdimos dinero? Dolores se acercó y me tomó de los hombros con más fuerza de la necesaria. «Joaquín, escúchame bien. El dinero de los bancos desapareció. ¿Tú lo moviste? ¿Alguien te ayudó a moverlo?» «Creo que, tal vez, había alguien que me ayudó con unos papeles la semana pasada. O la semana antepasada. No recuerdo bien». «¿Quién?», preguntó César, acercándose tanto que pude oler su desesperación. «¿Quién te ayudó?» «Era una señora, muy amable, dijo que era abogada, pero no recuerdo el nombre». Eso fue suficiente para que César perdiera completamente los estribos. «Maldita sea», gritó, pateando una silla. «Alguien se está aprovechando de él. Algún estafador descubrió que está perdiendo la cabeza y lo convenció de transferir todo el dinero». La ironía era deliciosa. César estaba furioso porque alguien más había estafado al hombre que él estaba tratando de estafar. Dolores comenzó a revisar mi estudio, buscando desesperadamente algún documento que les diera una pista sobre dónde había ido el dinero. Encontró algunos papeles del banco, pero eran solo confirmaciones de transferencias sin detalles sobre el destino final de los fondos. «Joaquín», me dijo con una voz que ya no tenía nada de cariñosa, «necesitas recordar exactamente qué pasó. Esto es muy serio. Si alguien te robó, podemos llamar a la policía». «¿La policía?», pregunté con voz asustada. «¿Hice algo malo?» «No, no hiciste nada malo», intervino César, tratando de recuperar el control de la situación. «Pero alguien se aprovechó de ti. Alguien te engañó para que les dieras nuestro dinero». «¿Nuestro dinero?». Ya ni siquiera se molestaba en fingir que era mi dinero. Durante las siguientes horas, intentaron interrogarme de todas las maneras posibles. César adoptó el enfoque agresivo, gritándome preguntas y exigiendo respuestas claras. Dolores probó el método de la manipulación emocional, recordándome 40 años de matrimonio y suplicándome que confiara en ella. Pero yo mantuve mi actuación perfectamente. Confusión, lapsos de memoria, respuestas inconsistentes, exactamente lo que esperarían de un hombre con demencia senil. «Tal vez deberíamos llamar a Patricia», sugirió Dolores después de horas de interrogatorio infructuoso. «No», respondió César inmediatamente.
Patricia no puede saber que perdimos el control del dinero. Se va a volver loca. Pero tal vez ella pueda ayudarnos a que él recuerde. Patricia no puede ayudar con nada. Lo que necesitamos es encontrar a esa abogada misteriosa y recuperar el dinero antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Claudia para informarle sobre el desarrollo del día. Perfecto, me dijo con esa sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. Están desesperados, y las personas desesperadas cometen errores. Ahora viene la parte más satisfactoria. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana vamos a ejecutar la segunda fase. Es hora de que Patricia sepa la verdad sobre lo que realmente está pasando. Al día siguiente, Patricia vino a visitarme sola, como habíamos planeado. Le había pedido que viniera para hablar sobre algunas cosas importantes sin César ni Dolores. Hola, papá, me dijo, sentándose a mi lado con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, le respondí, y por primera vez en semanas, no estaba fingiendo. Mucho mejor. De hecho, hay algo muy importante que necesito mostrarte. ¿Qué cosa? Saqué la grabadora digital de mi bolsillo y la puse sobre la mesa de centro. Quiero que escuches algo, mi niña. Pero antes de que empiece la grabación, necesito que sepas que tu viejo papá no está tan loco como todos creen. La expresión de Patricia cambió inmediatamente de preocupación maternal a confusión genuina. ¿De qué estás hablando, papá? Estoy hablando de que durante los últimos meses he estado fingiendo problemas de memoria para descubrir que estaban planeando realmente tu madre y tu esposo. Presioné el botón de reproducción. La voz de César llenó la habitación. El viejo está tan ciego que no se da cuenta de nada. Además, ya casi terminamos con el plan. Patricia se puso pálida. Sus ojos se llenaron de horror mientras escuchaba la grabación completa de la conversación que había captado en casa de César. Cuando terminó la grabación, mi hija estaba llorando. Papá, murmuró con voz quebrada, esto es real. Tan real como que te amo más que a mi propia vida, Patricia. Y tan real como que tu madre y tu esposo han estado planeando robarme todo durante meses. Pero yo creí que realmente estabas enfermo. Yo pensé que te estábamos ayudando. Lo sé, mi niña. Por eso nunca dudé de ti. Sabía que te habían mentido igual que a mí. Patricia se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando la magnitud de la traición. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó finalmente. Vamos a darles exactamente lo que se merecen. Patricia se quedó conmigo toda esa tarde, escuchando las grabaciones una y otra vez, leyendo los documentos que Claudia había preparado, entendiendo finalmente la magnitud de la conspiración de la que había sido víctima involuntaria. No puedo creer que César sea capaz de esto, murmuró mi hija, con las mejillas mojadas por las lágrimas. Llevamos 8 años casados. Pensé que me amaba. Te ama, le dije, tomando sus manos entre las mías. Pero ama más el dinero. ¿Y tu madre? Tu madre lleva 40 años fingiendo que me ama. ¿40 años, papá? Desde el principio. Esa pregunta me partió el corazón porque yo mismo me la había hecho 1000 veces en las últimas semanas. No lo sé, Patricia. Tal vez al principio sí me amó. Tal vez los primeros años fueron reales. Pero en algún momento, probablemente cuando comenzó a llegar el dinero, el amor se transformó en codicia. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Dolores había cultivado durante tantos años. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar. Pero necesito saber que estás conmigo, mi niña. Esto va a ser muy duro para ti. Estoy contigo, papá. Siempre voy a estar contigo. Esa noche organizamos una cena familiar. Le dije a Dolores que quería que todos estuviéramos juntos para hablar sobre los problemas con los bancos y buscar una solución. Ella aceptó inmediatamente, probablemente pensando que era otra oportunidad para manipularme. César llegó a las 8 en punto, cargando una nueva carpeta llena de documentos. Probablemente tenía un plan alternativo para acceder a mi dinero, o tal vez había encontrado alguna pista sobre dónde estaban mis fondos. Buenas noches, señor Joaquín, me dijo con esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas. ¿Cómo se siente hoy? Mucho mejor, respondí, y la honestidad de esa afirmación lo tomó por sorpresa. Me alegra escuchar eso. Patricia me dijo que quería hablar sobre los problemas de ayer. Así es. Quiero resolver todo esta noche. Dolores había preparado mi cena favorita, asado con papas y ensalada.
La mesa estaba puesta elegantemente, como en los viejos tiempos cuando realmente éramos una familia feliz. La ironía era tan amarga que apenas podía tragarla. Durante la cena, César y Dolores intercambiaban miradas nerviosas. Podía ver que estaban desesperados por abordar el tema del dinero, pero no sabían cómo hacerlo sin parecer demasiado obvios en sus intenciones. Joaquín, comenzó finalmente Dolores, César y yo hemos estado pensando en lo que pasó ayer. Creemos que alguien se aprovechó de ti. ¿Tú crees?, pregunté, fingiendo sorpresa. Estamos seguros, intervino César. Nadie mueve tanto dinero sin una razón muy específica. Alguien te convenció de hacer esas transferencias. Tal vez tengas razón, murmuré, manteniendo mi actuación. Pero no logro recordar exactamente qué pasó. Patricia había estado callada durante toda la cena, pero yo podía ver la tensión en su rostro. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no explotar contra su madre y su esposo. Patricia, le dije, ¿tú qué opinas? ¿Crees que alguien me estafó? Mi hija me miró directamente a los ojos, y en esa mirada pude ver toda la rabia y el dolor que estaba sintiendo. Creo, dijo lentamente, que hay personas muy cercanas a nosotros que son capaces de cualquier cosa por dinero. César frunció el ceño. Dolores se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó César. Quiero decir que a veces las personas que creemos que nos aman en realidad nos están usando. Patricia, no entiendo por qué estás hablando así, dijo Dolores con voz nerviosa. ¿No entiendes, mamá? ¿En serio no entiendes? Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar con la farsa. Yo creo que Patricia se refiere a esto, dije, sacando la grabadora digital de mi bolsillo y poniéndola sobre la mesa. César se puso pálido inmediatamente. Dolores dejó caer el tenedor. ¿Qué es eso?, murmuró César. Es una grabación muy interesante que hice la semana pasada. ¿Quieren escucharla? Presioné el botón de reproducción. La voz de César llenó el comedor. El viejo está tan ciego que no se da cuenta de nada. Dolores se llevó las manos a la boca. César se levantó bruscamente de la silla. Eso está fuera de contexto, balbuceó. ¿Fuera de contexto?, pregunté, manteniendo una calma perfecta. Sigamos escuchando entonces. La grabación continuó. La voz de Dolores, 40 años fingiendo que lo amo. A veces siento que ya no puedo más. Mi esposa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que había sido descubierta. Joaquín, yo puedo explicar, comenzó. ¿Explicar qué? ¿40 años de mentiras? ¿Meses de conspiración para robarme todo lo que construí? César intentó recuperar el control de la situación. Señor Joaquín, usted no entiende. Nosotros estábamos tratando de protegerlo. ¿Protegerme? Acostándote con mi esposa y planeando quitarme todo mi dinero. Eso no es cierto. No, dije, sacando las fotografías que Moisés había tomado. Entonces, ¿qué es esto? Dolores vio las fotos y comenzó a sollozar más fuerte. César se quedó sin palabras. Patricia se levantó de la mesa y se acercó a César. Todo este tiempo, le dijo con una voz llena de dolor y rabia, todo este tiempo me hiciste creer que mi papá estaba enfermo. Me convenciste de que estaba perdiendo la cabeza. Patricia, me mentiste. Me usaste para convencerlo de que firmara esos papeles. Tu padre realmente parecía confundido, intentó defenderse César. Yo pensé. Mentira, gritó Patricia. Todo era mentira. Tú y mi madre planearon todo esto. Dolores se levantó de la mesa, limpiándose las lágrimas. Patricia, tienes que entender. Tu padre. ¿Mi padre qué?, la interrumpió Patricia. ¿Mi padre que trabajó toda su vida para darnos todo? ¿Mi padre que te amó durante 40 años mientras tú lo traicionabas con mi esposo? No fue planeado, gritó Dolores. Simplemente pasó. César y yo, nos enamoramos. ¿Se enamoraron?, repetí con una risa amarga. ¿O se pusieron de acuerdo para robarme? César intentó una última mentira desesperada. Señor Joaquín, nosotros nunca quisimos hacerle daño. Solo queríamos asegurar el futuro de Patricia. ¿El futuro de Patricia? ¿O su propio futuro? Saqué otro documento de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Este es el contrato prenupcial que firmaron Patricia y tú, César. Según este documento, si se divorcian,
tú no tienes derecho a nada de lo que Patricia herede de mí. César se puso aún más pálido. Pero si yo hubiera sido declarado incompetente, continué, y Dolores hubiera heredado todo como mi esposa, entonces ustedes dos podrían haberse quedado con todo mi patrimonio sin que Patricia recibiera nada. Patricia miró a César con una expresión de horror absoluto. ¿Es cierto eso? ¿Estabas planeando dejarme sin herencia? César no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Y hay algo más, dije, disfrutando cada segundo de su humillación. Moisés, el investigador privado que contraté, descubrió algo muy interesante sobre ti, César. Saqué otro documento. Tienes deudas de juego por más de 200,000 pesos. Deudas con personas muy peligrosas que están exigiendo el pago inmediato. Dolores miró a César con shock. ¿Deudas de juego? ¿De qué está hablando? Esa es la verdadera razón de todo esto, expliqué. César necesita dinero urgentemente para pagar sus deudas. Te convenció de que me ayudaras a traicionarme porque era la única manera de conseguir el dinero que necesita para salvar su propia vida. ¿Es cierto eso?, le preguntó Dolores a César. César finalmente se derrumbó. Sí, murmuró. Pero yo te amo, Dolores. Todo lo que hice fue por nosotros. Mentiroso, gritó Patricia. Todo lo que hiciste fue por ti. Dolores se quedó callada, procesando finalmente la realidad de que había destruido 40 años de matrimonio por un hombre que solo la había usado para resolver sus propios problemas financieros. Ahora, dije, levantándome de la mesa, quiero que los dos salgan de mi casa y no regresen nunca. Joaquín, por favor, suplicó Dolores. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Mañana por la mañana van a recibir los papeles de divorcio. También van a recibir demandas por fraude, conspiración y intento de extorsión. ¿Demandas?, preguntó César. Demandas que los van a dejar arruinados legal y financieramente. Van a perder todo, exactamente como planeaban hacerme a mí. Patricia se acercó a César y le quitó su anillo de matrimonio. Nuestra marriage terminó en el momento que decidiste traicionar a mi familia. César y Dolores salieron de mi casa esa noche como lo que realmente eran, dos estafadores derrotados que habían subestimado gravemente a su víctima. Patricia y yo nos quedamos solos en el comedor, rodeados por los restos de lo que había sido una familia. ¿Estás bien, mi niña?, le pregunté. Voy a estar bien, me respondió, abrazándome fuerte. Tengo al mejor papá del mundo. 6 meses después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa, una propiedad más pequeña pero infinitamente más tranquila que aquella donde viví 40 años de mentiras. Patricia está a mi lado, revisando los informes mensuales de la empresa que ahora ella administra con una competencia que me llena de orgullo. La venganza había sido más completa de lo que jamás imaginé posible. Los documentos de divorcio se procesaron en tiempo récord. Claudia había sido tan meticulosa en la preparación del caso que Dolores no tuvo más opción que aceptar un acuerdo que la dejaba prácticamente sin nada. La casa, la empresa, las inversiones, todo se quedó conmigo, y por extensión, con Patricia. El juzge estuvo particularmente impresionado con las grabaciones, me había explicado Claudia después de la audiencia final. Casos de conspiración matrimonial tan bien documentados son raros. Su exesposa tendrá suerte si no enfrenta cargos criminales. Dolores había intentado algunas maniobras legales desesperadas, argumentando que yo la había engañado fingiendo demencia, pero las certificaciones médicas que documentaban mi perfecta salud mental destruyeron cualquier posibilidad de que su versión fuera creíble. César había enfrentado consecuencias aún más severas. Las demandas por fraude y conspiración habían resultado en una sentencia de 2 años de cárcel. Sus acreedores, al descubrir que no tenía manera de pagarles, habían ejecutado todas sus propiedades. La casa que yo le había comprado como regalo de bodas a Patricia había sido embargada para pagar parte de sus deudas de juego. Pero lo más satisfactorio había sido ver cómo su propio mundo social se había desplomado cuando la historia se hizo pública. Los clientes de la empresa que habían llegado a confiar en él se sintieron traicionados al descubrir su verdadera naturaleza. Los amigos que había cultivado durante años lo abandonaron cuando supieron que había estafado al padre de su propia esposa. ¿Has sabido algo de ellos últimamente?, me pregunta Patricia, interrumpiendo mis pensamientos. Moisés me mantiene informado, le respondo, tomando un sorbo de mi café matutino. Tu madre está trabajando como cajera en un supermercado del centro. Vive en un apartamento pequeño que apenas puede pagar con su salario.
Patricia asiente sin mostrar emoción particular. Los primeros meses habían sido duros para ella, procesando el dolor de descubrir que las dos personas en las que más confiaba la habían traicionado tan cruelmente. Pero mi hija es fuerte, heredó esa fortaleza de mí, y poco a poco había logrado reconstruir su vida. Y César sale de la cárcel el mes que viene. Sus antiguos acreedores ya no lo buscan porque no tienen nada que quitarle, pero tampoco tienen nada con que empezar de nuevo. Ninguna empresa respetable lo va a contratar después del escándalo. Bien, dice Patricia simplemente. Se lo merecen. Durante estos 6 meses, Patricia y yo hemos reconstruido nuestra relación padre-hija de una manera que nunca habríamos logrado si no hubiéramos pasado por esta prueba juntos. Ella se divorció de César inmediatamente después de descubrir la traición, y ahora está enfocada completamente en manejar la empresa familiar y en su propia sanación emocional. ¿Has pensado en conocer a alguien más?, le pregunto, aunque sé que todavía es muy pronto. Algún día, me responde con una sonrisa que me recuerda a la niña alegre que solía ser. Pero ahora estoy bien así. Tengo mi trabajo, te tengo a ti, y por primera vez en años sé exactamente quiénes son las personas que realmente me aman. La empresa ha prosperado bajo el manejo de Patricia de una manera que me sorprende día a día. Sin las distracciones de César y sus manipulaciones, sin la presión constante de Dolores por gastos innecesarios, sin la filtración de recursos hacia sus esquemas personales, los números han mejorado significativamente. Los contratos nuevos que conseguiste están generando más ingresos de los que proyectamos, me informa Patricia, mostrándome las cifras en su tablet. Podríamos considerar expandir las operaciones el año que viene. Todo tuyo, mi niña. Yo ya cumplí mi parte construyendo esto. Ahora es tu turno de llevarlo al siguiente nivel. Patricia había demostrado tener un talento natural para los negocios que había estado oculto durante años mientras César monopolizaba las decisiones importantes. Sin él interfiriendo, sin Dolores presionándome para que lo incluyera en todo, mi hija había florecido como la empresaria competente que siempre había tenido el potencial de ser. También habíamos reestructurado completamente mi testamento y mis estructuras financieras. Todo estaba ahora diseñado para proteger a Patricia y asegurar que nunca más pudiera ser víctima de manipulaciones similares. Claudia hizo un trabajo excelente, reflexiono en voz alta. La mejor inversión que has hecho en años, confirma Patricia. Sin ella, probablemente estarías en un asilo mientras ellos gastaban tu dinero en viajes románticos. La imagen es tan grotesca que ambos nos reímos, aunque hay una amargura inevitable en esa risa. Claudia se había convertido en algo más que nuestra abogada. Durante los meses del proceso legal, había surgido una amistad genuina entre nosotros. Una mujer inteligente, fuerte, independiente, que había visto suficientes casos de traición matrimonial como para no sentimentalizarse con ninguno, pero que había encontrado algo particularmente satisfactorio en mi historia. Tu caso va a ser parte de mi libro, me había dicho la semana pasada durante nuestra última reunión. Es el ejemplo perfecto de cómo una víctima puede convertirse en el arquitecto de la justicia. ¿Y qué título le vas a poner? El arte de la venganza inteligente, cuando las víctimas toman control, punto. Mientras observo el jardín de mi nueva casa, donde Patricia ha plantado flores nuevas que no tienen ninguna conexión con los recuerdos de Dolores, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me ha enseñado. 40 años de mi vida habían sido construidos sobre una mentira, pero no todos esos años habían sido desperdiciados. Patricia había sido real. Mi amor por ella había sido real. El orgullo que sentía al verla crecer había sido real. La empresa que construimos juntos era real. Lo que había sido falso era la base, el matrimonio que creí que tenía, la confianza que deposité en las personas equivocadas, la ingenuidad que me llevó a creer que el amor y la lealtad eran automáticos después de 4 décadas de vida compartida. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Patricia, como si hubiera leído mis pensamientos. No me arrepiento de haberlos desenmascarado, respondo inmediatamente. Me arrepiento de haber sido tan ciego durante tanto tiempo. No fuiste ciego, papá. Fuiste confiado. Hay una diferencia. ¿Tú crees? Creo que una persona que construye una empresa próspera, que cría una hija exitosa, que mantiene su integridad durante décadas de trabajo duro, no puede ser calificada como ciega. Fuiste traicionado por personas expertas en el engaño. Sus palabras me consuelan más de lo que ella probablemente se imagina. El sol está comenzando a ponerse, pintando el cielo de colores que me recuerdan por qué vale la pena estar vivo. Patricia se levanta para preparar la cena, una tradición que hemos establecido en nuestra nueva vida juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?,
le digo mientras se dirige hacia la cocina. ¿Qué? Ellos pensaron que me estaban quitando todo, pero en realidad me dieron el regalo más valioso que he recibido en años. ¿Cuál? La oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando todo lo falso es removido de tu vida. Y la oportunidad de construir algo nuevo y auténtico con la única persona que siempre me amó de verdad. Patricia sonríe y me da un beso en la frente antes de entrar a la casa. Mientras el cielo se oscurece y las primeras estrellas comienzan a aparecer, pienso en Dolores trabajando en el turno nocturno del supermercado, contando las horas hasta poder regresar a su apartamento vacío. Pienso en César saliendo de la cárcel sin dinero, sin amigos, sin futuro. Pienso en cómo habían creído que eran más inteligentes que yo, más astutos, más capaces de manipular la situación a su favor. No siento pena por ellos. No siento satisfacción maliciosa tampoco. Solo siento una tranquilidad profunda al saber que la justicia, aunque tardía, había llegado finalmente. Me levanto del sillón y entro a la casa, donde Patricia está preparando mi cena favorita. No porque sea mi cumpleaños o porque estemos celebrando algo especial, sino simplemente porque me ama y quiere demostrármelo de la manera más simple y honesta posible. Esta es la diferencia entre el amor real y la actuación. El amor real no necesita planes complicados, no requiere mentiras elaboradas, no busca beneficios ocultos. El amor real se demuestra en las pequeñas acciones cotidianas, en la presencia constante, en la lealtad incondicional. Dolores tenía razón en una cosa, digo en voz alta mientras me siento a la mesa. ¿En qué?, pregunta Patricia desde la cocina. Yo realmente creía que ella me amaba, pero ahora sé la diferencia entre amor y actuación. Y por primera vez en 40 años, estoy rodeado únicamente de amor real.